Vamos a ver una forma de presentar el Evangelio, el mensaje de salvación de Jesús. Así que vamos a ir viéndolo por parte. Primero a ver a Dios, el buen gobernador y creador. Dice que Dios creó el mundo, pero ¿cómo podemos saber y de dónde sale que Dios creó el mundo? Si vemos en Apocalipsis 4:11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. Entonces, esto nos da el pie para ver que Dios es el gobernante del mundo, que Él lo creó, lo hizo bueno y lo hizo perfecto. Creó al hombre para que el hombre gobierne este mundo en perfecta armonía y relación con Dios y bajo la autoridad de Dios. Y si nosotros hoy en día nos ponemos a pensar y vemos nuestra realidad, el mundo actual, nos podemos preguntar si esto es así ahora, si el mundo es perfecto, si vive bajo la voluntad de Dios, si Dios está gobernando el mundo como Él quisiera, y creo que vamos a llegar a la conclusión de que no, de que en este tiempo nos encontramos en un mundo donde está lleno de ídolos, que cada uno vive su vida, que cada uno decide la forma en la que quiere llevar a cabo sus quehaceres e incluso muchas veces influenciando a otros a que vivan de la forma que uno desea. Y esto nos da el segundo pie para ver qué pasó, por qué el mundo está como está hoy, por qué hay catástrofe, por qué hay miserias, por qué hay hambrunas, por qué la gente vive de la forma en la que vive y no en este ideal perfecto de Dios. Y esto es porque hubo una rebelión en contra de Dios. Acá vemos a una corona que está con una cruz, un mundo debajo y al costado un hombre con su propia corona. Esto lo podemos ver en Isaías 53:6 que dice, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta es una parte, después vamos a utilizar la otra parte del versículo. Y dice que vivimos bajo un autogobierno. El hombre se rebeló contra Dios y le dio la espalda a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios, para vivir su propia vida. Y si nosotros nos ponemos a pensar, esto arruinó la relación y el propósito de Dios para con el hombre, porque esto dañó la relación perfecta que el hombre tenía que tener con Dios, dañó la relación que el hombre tenía que tener con sus semejantes y con el mundo. Y si nos ponemos a pensar también, esto trae consecuencias, porque hacemos una cadena del pecado. Las personas pueden ver que alguien está actuando de una forma adversa y pensar que está bien, que eso no va a traer consecuencias, y sin embargo la palabra de Dios nos dice totalmente lo contrario. Ahí podemos pasar al tercer punto, en donde vamos a ver a Dios y una persona recostada, y dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Y esto nos está diciendo que Dios no va a permitir que vivamos en una perpetua rebeldía dándole la espalda y en desobediencia. Él es justo y establece un castigo, que es la muerte y es el juicio. En algún momento nosotros nos vamos a tener que parar delante de Dios para dar cuenta de nuestras obras, de por qué les dimos la espalda, ¿sí? Y esto es un problema para nosotros cuando si tenemos que enfrentar esa muerte y ese juicio, porque es algo muy pesado. Es la ira de Dios por nuestros pecados, por darle la espalda. Y ahí podemos pasar al siguiente estadio, que es el punto número 4, que es cuando Dios envió a Jesús a morir por nosotros. Y ahí vemos la segunda parte de Isaías 53:6, que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios por amor envió a su Hijo único a vivir en la tierra, primeramente, para que Jesús marcara el camino de cómo era vivir desde lo que Dios había establecido desde el principio, cómo el hombre tenía que vivir en la tierra bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo la voluntad de Dios. Jesús lo tuvo que hacer. Tuvo que demostrar en vida, viniendo como hombre, cómo se tenía que vivir en este tiempo y cómo se tenía que vivir. Entonces Él tomó nuestros pecados, nos tomó nuestro lugar, murió por nosotros y recibió nuestro castigo. Él no lo merecía, nosotros sí, pero esto fue la solución que Dios dio
por haber, en el punto número 2, habernos rebelado en contra de él, ¿sí? Entonces, ahora podemos ver en el punto número 5, en primera de Pedro, que dice 1:3, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es la prueba cabal de que Jesucristo resucitó y que Dios lo resucitó como un gobernante y justo juez del mundo. Venció a la muerte, trajo perdón de pecados y con eso una nueva vida. Y dice su palabra que Él va a regresar en gloria. Lo resucitó para que la humanidad pudiese volver a gobernar como Dios establecía desde un principio. Entonces, esto nos da el pie para pensar y marcar este camino de que hay dos maneras de vivir. En este mismo mundo tenemos dos maneras de vivir. Una es rechazando a Dios como gobernante, como creador, dándole la espalda, viviendo a nuestra manera, dañados por nuestra rebelión y enfrentando la muerte y el juicio. La otra manera es someterse a Jesús como nuestro gobernante, como nuestro único Señor y Salvador, confiando en su muerte, confiando en su resurrección y que mediante este acto somos perdonados por Dios y que por este mismo acto también vamos a pasar una nueva vida. Entonces, dice en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, en este tiempo podemos hacer tres preguntas que nos dice, ¿cuál de estas dos maneras de vivir representa la manera en que quisieras vivir? La otra pregunta dice, ¿cuál representa la manera en que estás viviendo actualmente? Y la otra más importante, que va a dar un antes y un después, ¿te gustaría cambiar de manera de vivir ahora mismo? ¿De qué manera elegís vivir? Hay dos maneras de vivir, pero una es con Jesús, estando en la perfecta voluntad de Dios. Esto es una presentación de lo que es el mensaje de salvación